Mindset es uno de esos libros que pueden cambiar completamente la forma en la que una persona interpreta el éxito, el fracaso, el talento y el aprendizaje. Y probablemente esa sea la razón por la que ha tenido tanto impacto en áreas tan distintas como la educación, el deporte, los negocios y el desarrollo personal. Porque el libro plantea una idea simple, pero extremadamente poderosa. La manera en que una persona piensa sobre sus capacidades influye muchísimo en los resultados que obtiene en la vida. La autora, Carol S. Beck, es psicóloga e investigadora, y dedicó gran parte de su carrera a estudiar cómo las creencias afectan el comportamiento humano. Y a través de años de investigaciones, llegó a una conclusión central. Existen dos tipos principales de mentalidad. La mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Y sinceramente, entender la diferencia entre ambas puede hacer que una persona empiece a observarse de una forma completamente distinta. La mentalidad fija parte de una idea bastante limitante. Creer que la inteligencia, el talento o las capacidades son algo prácticamente estático. Es decir, soy bueno para esto. No nací para aquello. Simplemente no tengo talento. Hay personas inteligentes y personas que no. Cuando alguien piensa de esta manera, normalmente empieza a evitar desafíos que puedan poner en riesgo su imagen. Porque si el talento define completamente quién eres, equivocarte se siente como una amenaza personal. Entonces aparecen conductas muy comunes. Miedo al fracaso. Evitar desafíos. Rendirse rápido. O necesidad constante de demostrar valor. Mientras que la mentalidad de crecimiento funciona de manera muy distinta. Parte de la idea de que las habilidades pueden desarrollarse a través del esfuerzo, la práctica, la disciplina y el aprendizaje. Y esto no significa ignorar diferencias naturales entre personas. Significa entender que el potencial humano no está completamente definido desde el inicio. Que mejorar es posible. Y probablemente esa sea una de las ideas más esperanzadoras de todo el libro. Porque cambia completamente la relación que una persona tiene con los errores. En vez de verlos como pruebas de incapacidad, empieza a verlos como parte natural del aprendizaje. Una de las primeras historias importantes que cuenta el libro tiene relación con niños en edad escolar. Carol Dweck observó que algunos estudiantes evitaban constantemente ejercicios difíciles porque tenían miedo de equivocarse, mientras que otros se entusiasmaban frente a desafíos más complejos. Y ahí apareció una diferencia clave. Los primeros necesitaban demostrar constantemente que eran inteligentes. Los segundos querían aprender. Y aunque parezca una diferencia pequeña, cambia completamente la forma de enfrentar la vida. Porque cuando alguien está obsesionado con parecer inteligente, evita situaciones donde podría fallar. Mientras que cuando alguien prioriza crecer, entiende que equivocarse forma parte del proceso. Otra parte muy interesante del libro es cómo explica el impacto de los elogios. Y sinceramente, esta sección puede sorprender bastante. Porque durante mucho tiempo se creyó que decirle constantemente a un niño: «Eres muy inteligente», o «Eres un genio», era algo completamente positivo. Pero las investigaciones mostraron algo inesperado. Muchos niños que recibían elogios centrados únicamente en inteligencia terminaban desarrollando más miedo a equivocarse. ¿Por qué? Porque comenzaban a asociar su valor personal con verse inteligentes todo el tiempo. Entonces evitaban desafíos difíciles para no arriesgar esa imagen. Mientras que los niños elogiados por esfuerzo, dedicación y perseverancia tendían a desarrollar más resiliencia y disposición a aprender. Y sinceramente, esta idea tiene muchísimo impacto incluso en adultos. Porque muchas personas crecieron creyendo que equivocarse significa no ser suficientemente capaces. Cuando en realidad el aprendizaje real normalmente implica incomodidad, errores y práctica constante. Otra historia importante que aparece en el libro tiene relación con atletas de alto rendimiento. Dweck analiza cómo algunos deportistas extremadamente talentosos terminaban bloqueándose frente a dificultades porque toda su identidad dependía de ser naturalmente buenos. Mientras que otros atletas, quizás menos talentosos inicialmente, desarrollaban carreras extraordinarias gracias a disciplina, capacidad de adaptación y mentalidad de crecimiento. Y esto probablemente explique muchísimo sobre el éxito en cualquier área. Porque el talento puede ayudar. Pero la forma en que una persona responde a los desafíos suele marcar una diferencia enorme a largo plazo. El libro también habla bastante sobre cómo las personas reaccionan frente al fracaso. Y esta parte probablemente conecte muchísimo con muchas personas. Porque cuando alguien tiene mentalidad fija, suele interpretar el fracaso como prueba definitiva de incapacidad. Fallé, entonces no sirvo para esto.
Mientras que una mentalidad de crecimiento interpreta el fracaso de otra manera. Todavía no lo logré, pero puedo mejorar. Y esa diferencia cambia completamente el comportamiento. Porque quien cree que puede desarrollarse sigue intentando. Aprende. Practica. Se adapta. Mientras que quien cree que todo está definido desde el inicio suele rendirse mucho más rápido. Otra parte muy interesante es cómo el libro analiza relaciones personales. Porque las mentalidades también afectan la manera en que las personas viven vínculos emocionales. Por ejemplo, alguien con mentalidad fija puede creer que las relaciones, perfectas, deberían funcionar naturalmente sin demasiado esfuerzo. Entonces, cuando aparecen conflictos, interpreta eso como señal de incompatibilidad definitiva. Mientras que alguien con mentalidad de crecimiento entiende que las relaciones requieren comunicación, aprendizaje y evolución constante. Y sinceramente, esta idea puede cambiar muchísimo la forma de vivir relaciones humanas. Otra enseñanza muy fuerte del libro es la relación entre identidad y aprendizaje. Porque muchas personas construyen su autoestima alrededor de demostrar valor constantemente. Necesitan sentirse exitosas todo el tiempo. Competentes todo el tiempo. Admiradas todo el tiempo. Y eso genera muchísimo miedo al error. Entonces empiezan a evitar situaciones donde podrían sentirse vulnerables. Pero el problema es que evitar desafíos limita completamente el crecimiento. Y probablemente esa sea una de las trampas más comunes del ego humano. Otra historia muy conocida del libro es la de estudiantes que, frente a dificultades académicas, reaccionaban de formas completamente distintas según su mentalidad. Algunos se frustraban rápidamente y pensaban, simplemente no soy bueno para esto. Mientras que otros interpretaban la dificultad como parte natural de aprender algo nuevo. Y justamente ahí aparece una de las frases centrales del libro. ¿Todavía no? No significa. No puedo. Significa. Todavía no lo logré. Y sinceramente, esa pequeña diferencia puede cambiar completamente la manera en que una persona enfrenta objetivos. Otra parte muy poderosa es cómo debe canalizar líderes y empresas. Porque algunas organizaciones crean culturas donde las personas tienen miedo constante a equivocarse. Entonces nadie innova. Nadie arriesga. Nadie aprende realmente. Mientras que otras organizaciones valoran aprendizaje, adaptación y mejora continua. Y eso genera ambientes muchísimo más saludables y creativos. El libro también menciona ejemplos de figuras conocidas que desarrollaron mentalidades de crecimiento. Personas que no necesariamente comenzaron siendo extraordinarias, pero que crecieron enormemente gracias a práctica y perseverancia. Y eso resulta importante porque muchas veces idealizamos el éxito ajeno como si hubiera aparecido naturalmente. Pero detrás de la mayoría de los grandes logros suele haber muchísima práctica invisible. Otra enseñanza muy importante es cómo interpretamos las críticas. Porque alguien con mentalidad fija suele tomar críticas como ataques personales. Mientras que alguien con mentalidad de crecimiento puede utilizarlas para mejorar. Y sinceramente, esto probablemente sea difícil para casi todo el mundo. A nadie le encanta escuchar errores propios. Pero aprender a separar la crítica de la identidad personal puede acelerar muchísimo el crecimiento. Otra parte interesante es cómo el libro explica que el esfuerzo no debería verse como señal de incapacidad. Y esta idea probablemente rompa muchas creencias culturales. Porque algunas personas piensan, si realmente fuera bueno, me saldría fácil. Pero el libro plantea algo distinto. El esfuerzo es justamente lo que desarrolla habilidades. Las personas más exitosas suelen practicar muchísimo más de lo que parece desde afuera. Y probablemente eso explique por qué tantas personas abandonan rápido. Porque esperan resultados inmediatos y se frustran cuando descubren que crecer requiere tiempo. Otra historia importante tiene relación con entrenadores deportivos. Dweck muestra cómo algunos entrenadores destruyen confianza enfocándose únicamente en resultados y talento natural. Mientras que otros ayudan muchísimo más cuando enseñan disciplina, aprendizaje y resiliencia. Y sinceramente, esto aplica también a padres, profesores, líderes y cualquier persona que influya en otros. Porque la manera en que hablamos sobre capacidad y errores puede moldear muchísimo la mentalidad de alguien. Otra enseñanza fuerte es que el miedo a fracasar muchas veces limita más que el fracaso en sí. Porque cuando alguien vive obsesionado con no equivocarse, deja de intentar cosas nuevas. Y eso puede terminar reduciendo muchísimo el potencial de crecimiento. Mientras que las personas que aceptan el error como parte del proceso suelen avanzar mucho más. Otra parte muy interesante del libro es cómo explica que la mentalidad de crecimiento no significa repetir frases motivacionales vacías.
No se trata simplemente de pensar positivo. Se trata de desarrollar hábitos reales. Practicar. Aprender. Persistir. Adaptarse. Y mantenerse abierto a mejorar. Y probablemente esa sea una diferencia importante. Porque el crecimiento verdadero requiere acción constante, no solamente intención. Otra enseñanza muy poderosa es cómo la mentalidad afecta la forma en que una persona enfrenta desafíos profesionales. Hay personas que evitan oportunidades nuevas por miedo a no ser suficientemente buenas. Entonces permanecen años enteros en zonas cómodas que ya no las hacen crecer. Mientras que otras aceptan incomodidad temporal porque entienden que ahí ocurre el aprendizaje. Y sinceramente, eso probablemente explique muchísimas trayectorias laborales distintas. Otra historia interesante es la de músicos y artistas que inicialmente no eran considerados prodigios extraordinarios, pero que desarrollaron niveles impresionantes gracias a práctica deliberada y constancia. Y esto resulta importante porque muchas veces las personas subestiman el poder del entrenamiento sostenido. El libro también insiste bastante en algo fundamental. El potencial humano es mucho más flexible de lo que solemos creer. Y aunque obviamente existen diferencias naturales entre personas, las creencias sobre capacidad influyen muchísimo en el comportamiento. Porque alguien que cree que puede mejorar suele actuar distinto que alguien convencido de que nunca cambiará. Otra enseñanza importante es cómo las etiquetas pueden limitar. Cuando una persona se define permanentemente como mala para matemáticas, mala para hablar, mala para relaciones, termina reforzando constantemente esa identidad. Mientras que abrir espacio para la posibilidad de mejorar cambia completamente la energía con la que enfrenta las cosas. Otra parte muy poderosa es cómo el libro habla sobre perseverancia. Porque muchísimas veces el éxito no depende solamente de talento inicial. Depende de seguir avanzando incluso cuando aparecen dificultades. Y sinceramente, eso probablemente sea una de las diferencias más importantes entre quienes crecen y quienes se quedan estancados. No evitar obstáculos. Aprender a atravesarlos. Otra historia importante que aparece en el libro es la de estudiantes que mejoraron muchísimo su rendimiento académico simplemente después de entender cómo funciona el cerebro y desarrollar una mentalidad de crecimiento. Porque cuando una persona entiende que el cerebro puede fortalecerse con práctica, cambia completamente su relación con el esfuerzo. Y eso puede transformar autoestima, motivación y rendimiento. Otra enseñanza muy interesante es que nadie mantiene mentalidad de crecimiento perfecta todo el tiempo. Todos tenemos áreas donde aparece inseguridad, miedo o necesidad de demostrar valor. Y justamente por eso el libro no habla de perfección. Habla de conciencia. De observar cómo reaccionamos frente a desafíos y aprender a responder de manera más saludable. Otra parte importante es cómo la mentalidad afecta incluso felicidad y bienestar emocional. Porque alguien obsesionado con demostrar valor constantemente suele vivir bajo muchísima presión. Mientras que quien entiende la vida como proceso de aprendizaje puede experimentar más libertad para crecer. Y probablemente eso tenga muchísimo impacto en la salud mental. Otra enseñanza fuerte es aprender a disfrutar el proceso, no solamente los resultados. Porque si una persona solamente se siente valiosa cuando gana o tiene éxito, la vida termina convirtiéndose en ansiedad constante. Mientras que encontrar satisfacción también en aprender y evolucionar genera una experiencia muchísimo más sana. En el fondo, Mindset habla sobre algo profundamente humano. La manera en que interpretamos nuestras capacidades puede expandir o limitar completamente nuestra vida. Porque las creencias no solamente afectan cómo pensamos. También afectan lo que intentamos. Cómo reaccionamos. Cuánto persistimos. Y hasta dónde creemos que podemos llegar. Y probablemente esa sea la reflexión más poderosa de todo el libro. No se trata de ser perfecto. Se trata de mantener la disposición a seguir creciendo. Y bueno, hasta aquí llega este resumen de Mindset. Gracias por haberte quedado escuchando hasta el final. Espero que alguna de las ideas, historias o enseñanzas de este libro te haya ayudado a mirar los errores, los desafíos y el aprendizaje desde una perspectiva diferente. A veces las personas pasan años creyendo que están limitadas por talento, inteligencia o capacidades fijas, cuando en realidad gran parte del crecimiento comienza en la manera en que interpretamos las dificultades. Recuerda que equivocarte no significa que no seas capaz. Muchas veces significa simplemente que estás aprendiendo. Cada habilidad que desarrollas. Cada desafío que enfrentas. Y cada vez que decides seguir intentando. Estás fortaleciendo una versión más preparada, más consciente y más resiliente de ti mismo. Si te gustó este audiolibro, también te recomiendo Grit, Hábitos Atómicos, El Elemento o Deep Work,
porque todos exploran desde distintas perspectivas temas relacionados con aprendizaje, disciplina, desarrollo personal y crecimiento continuo. Gracias nuevamente por escuchar, y nos vemos en el próximo resumen.